Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy, viernes de Carpe Diem, pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento cuando un ser querido ha partido. Ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo sobrellevar el duelo? Y está con nosotros la psicóloga Olga Valerio Torres. Pues maestra, imposible sustraerse de esta realidad, de estas ausencias físicas, de estas pérdidas tan lamentables, y pues tenemos que seguir aquí en la palestra ofreciendo información, ayudando con estas recomendaciones a la gente que necesita saber cómo sobrellevar su duelo. Maestra querida, ¿cómo estás, Olga? Pues muy contenta por estar contigo con esta invitación, además porque, bueno, el tema lo hemos pensado precisamente porque con esta triste situación que estamos pasando con el COVID, pues estamos viendo que muchas personas pues han fallecido y entonces los deudos están como con todo ese dolor y de repente nos preguntan, es que, ¿qué puedo hacer? Yo ya no quiero que me digan que mi papá o que mi tío o que mi familiar es un angelito que me cuida. Yo quiero dejar de sentir este dolor, quiero despertar y que esta pesadilla haya terminado. Entonces, finalmente la pregunta que nos están haciendo es esa, Abel, ¿cómo sobrellevo el duelo? ¿Qué tengo que hacer? Me estoy sintiendo muy mal, ¿no? Y entonces, Eh, pues el programa tiene ese objetivo de poderles ayudar y acompañar. y es que no hay como una receta donde las recomendaciones sean como generales para todo mundo, porque el duelo es personal y es único. Sí, fíjate que hay muchas cosas, ¿no? Que dicen los expertos y por supuesto hay que seguirlos. Sin embargo, hay que entender que cada duelo es muy personal y muy único. Entonces, si la recomendación que yo podría hacerles a las personas que están pasando por este problema o a las personas que acompañan a gente que ha perdido seres queridos es que de inicio entiendan que no pueden comparar un duelo con otro, Ujú. sino que debemos entender que cada duelo es muy personal y muy único. Es Sí, decir, esa pérdida significa algo específico para esa persona y nadie lo puede entender. Nos podemos imaginar por lo que está pasando. Podemos intuir que su dolor es muy profundo, pero lo que la persona, lo que el sufriente está pasando, solo él lo sabe. Entonces, cuando le damos recetas, como decías hace un momento, ¿no? O sea, si de pronto le queremos pasar la receta de lo que vimos en algún lugar en internet, pues la persona se queda así como, no, no me estás entendiendo, no, no sí. estás entendiendo lo que yo estoy sufriendo, ¿no? Y es que además, pues el duelo no solamente tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con el dolor, sino que altera otras áreas de la vida, maestra, como tú nos dices aquí en esta imagen de que pues también se ven involucradas las finanzas, los planes a futuros, la residencia, las amistades, las relaciones familiares también, Olga. Sí, y por eso te decía que es como muy personal y muy único, porque no solamente se le fue esa persona que amaba, sino que además seguramente cambiaron las finanzas, los planes a futuro, cómo se establecen hasta las relaciones familiares. A veces quien fallece era quien la hacía de pegamento emocional en la familia y cuando no está, pues la familia ya no se congrega, ¿no? Pasa a veces cuando muere la mamá o cuando muere el papá, que una vez que ellos no están en casa, los hermanos ya no se reúnen. Entonces, fíjate cómo la ausencia de alguien cambia todo lo demás. Entonces, cambian incluso los planes a futuro, ¿no? Imaginemos que es un papá el que falleció y que él era quien pagaba todo para la escuela y de pronto
el hijo que quedó en edad escolar, pues resulta que ya no puede seguir en la escuela que él pensaba, ya no puede estudiar lo que él quería, porque su papá ya no está y ya no va a poder proveerlo de eso. Entonces, si lo entendemos así, vamos a darnos cuenta de que el duelo es más que una pérdida física, es más que ya no ver a la persona, representa un cambio en toda la vida del doliente. En cuanto a sus amistades, también pierde también amistades junto con esta Sí, pérdida, se sí. van algunos amigos, ¿no? Exacto, y Y también si te tienes que ir a vivir a otro lado por alguna razón, ¿no? sí, puede hasta cambiar tu residencia. Entonces, Ujú. como ves, cuando se va alguien, cambia la vida completamente. Por eso, algunas palabras de consuelo que damos no alcanzan porque no estamos entendiendo que el doliente ha perdido más que la presencia física de quien partió. Entonces, de ahí el dolor tan grande que el sufriente le queda en el alma y a veces por mucho tiempo. Y lo que hace la diferencia, como tú lo planteas aquí, entre pues un duelo y otro, entre la manera en cómo sufre una persona y otra, pues son las circunstancias, porque sí, así como nos dices acá que tiene que ver la relación con la persona que se ha ido y pues qué tanta cercanía hubo, la dependencia económica, como tú lo dices, la emocional, no sé, las razones por las que la persona falleció, ¿verdad? Sí, fíjate que no es lo mismo haber perdido a un ser querido, por ejemplo, tratándose de una persona ya mayor, que ya tenía una enfermedad larga, que incluso ya decías, pues ya que deje de sufrir, ¿no? Digo, sí te duele que se vaya, pero también te conforta un poco saber que ya no está sufriendo. Que si se trata de un joven que salió a la escuela y que de pronto pues tuvo un accidente o tuvo alguna otra situación y fallece de repente, ¿no? Las circunstancias son diferentes para el doliente. Entonces, esas circunstancias son las que hacen que el duelo se vuelva más complicado o un poco menos doloroso de llevar. Y también depende de las circunstancias personales del sufriente. Si la persona que queda como deudo de por sí ya tenía circunstancias de depresión, imagínate esto, pues lo pone más mal, ¿sí? Si la persona que queda tenía ya problemas económicos o tenía problemas médicos, pues entonces esta situación se le complica más. Entonces, también hay que tomar en consideración, uno, las circunstancias en las que muere la persona y dos, las circunstancias en las que queda el doliente para entender qué tan complicado es el duelo que está viviendo el sufriente o la familia del sufriente, ¿no? Que bueno, ahorita lo que estamos viendo pues es que son familias completas, ¿no? Las que se están despidiendo pues de los abuelos, de los padres, incluso en algunas familias, Abel, lo que estamos viendo, pues es que no se va solo una persona, ¿no? O sea, es una tragedia, ¿no? Sí, Se va la mamá y la hermana sí, y el sí, hermano, y sí, dices, sí, híjole, sí, sí. y solo con unos días de diferencia, ¿no? Entonces, todo esto hace que el sufriente en estos momentos que estamos pasando por esto del COVID, que el sufriente diga, es que ya no puedo con tanto dolor porque todavía no me estoy haciendo la idea de que murió mi mamá y ahora también tengo que entender que murió mi hermano. Entonces, no puedo con esto, es demasiado. Digamos, fíjate que en la escala de estrés que nos da el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Sí. estamos en la escala más alta de dolor que puede vivir un ser humano, semejante a una guerra mundial o a un desastre natural de Imagínate, proporciones catastróficas. Eso imagínate, es lo que estamos viviendo. imagínate. Ahora bien, maestra, tú nos presentas acá las 5 etapas del duelo, así con números y todo eso, aunque no necesariamente se presentan en este orden como tú nos los muestras acá, ¿verdad?
Sí, digamos que este es el ciclo normal Ujú, que tiene el duelo, ¿no? O sea, ujú, empezamos con la negación. sí. Nos dan la noticia y decimos, no, no es cierto, no está pasando esto, Ujú, me van a decir que se equivocaron, no es mi familiar el que falleció, entonces no pasa nada. Y esa negación pasa una vez que vemos el cuerpo, lo ujú, cual se está complicando ahorita, porque de pronto hay familiares que no pueden ver el cuerpo porque hay que sepultarlo rápidamente, ¿no? Entonces, ahí se nos está complicando un poquito, es lo que estamos viendo los psicólogos. Después de eso viene la etapa de rabia, ujú. donde nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué en Exacto. este momento? Y depende mucho de las creencias de la gente, porque de Ujú, pronto tenemos esta idea de que las cosas malas le deberían de pasar a la gente mala y ujú, que las cosas buenas le deben de pasar a la gente buena, y obviamente no es así, o sea, la vida es diferente. Y ujú. esas filosofías que dicen que estas cosas le pasan a la gente mala, como en las novelas, donde el malo termina enfermo, quemado, accidentado, muerto en la cárcel, pues eso no pasa, en la verdad. Entonces, eh, viene la rabia y las preguntas de por qué a mí, ¿no? Ujú, ujú. Y el duelo tiene que atravesar por cambiar esas preguntas de por qué a un para qué. O sea, ¿qué tendría yo que aprender en esta experiencia? Ajá. Y eso pasa en la siguiente etapa donde estamos en la negociación. Así Ok, es. ya perdí esto, ahora ¿qué tengo que hacer para recuperarme? ¿A dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Pero tengo que seguir viviendo, ¿no? Entonces, pues la gente se acerca a diferentes cosas, a la religión, a la espiritualidad, a los libros, a terapia, hace ejercicio, etcétera, ¿no? Y hay momentos que la pasa muy mal. Eso es la negociación, o sea, hay momentos en que no quiere saber de nadie, no quiere saber de nada, no contesta llamadas, no contesta mensajes, se desaparece. Y eso también hay que respetarlo, o sea, cuando la gente no quiere, está bien, o sea, hay que darle chance, hay que Ujú, respetar su silencio, siempre y cuando no sea tan largo tampoco, ¿no? ujú. Y mandar a lo mejor un mensajito diciendo, yo entiendo más o menos la situación por la que estás pasando, pero quiero que sepas que estoy aquí y que cuando me necesites voy a estar aquí, no importa cuánto tiempo tardes en mandar este mensaje o en responder este mensaje. Así la gente sabe que se puede acercar a pesar de que haya pasado algún tiempo, ¿no? Y luego Y entonces viene la que sigue es la depresión, ¿verdad, maestra? sí, y la gente dice, ¿por qué me siento tan mal? Si Ujú, ya ha pasado algún tiempo, eso es normal. Es normal que de pronto, pues la vida ya no es la misma y que ujú, entonces las cosas cambien de lugar. Y adaptarnos a eso implica un nivel de depresión. ujú. Sin embargo, después de ese ya viene aceptar. Aceptar no quiere decir olvidar. Claro. Aceptar quiere decir que yo acomodo las cosas de otra manera en mi vida para seguir viviendo a pesar de la pérdida. Eso requiere de mucha fortaleza, requiere de mucha paciencia, de mucha sabiduría, de mucho crecimiento para poder aceptar que la vida sigue a pesar de que el ser querido ya no está con nosotros, pero nos hace más fuertes una vez que lo hemos logrado, ¿no? Eso, por supuesto, depende también de la estabilidad emocional que la persona tenía antes de perder a su ser querido y después de la fortaleza que pueda ir adquiriendo a lo largo de todo este ciclo que acabamos de explicar. Amigos de Cadena Sur, a menudo creemos que nuestro duelo, nuestras heridas por la ausencia de un ser querido se curan con el tiempo. Y entonces pasan mucho tiempo y ahí seguimos y pensamos que ya nos hemos curado. Pero no, por eso es de que la psicóloga Olga Valerio hoy en esta noche de viernes nos está hablando de este tema tan importante, cómo sobrellevar el duelo. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
Sé parte de la comunidad Venado y participa en el segundo periodo de ingreso al nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Visita la página medio.uam.mx y conoce las fechas del proceso que concluye el 26 de junio. La universidad te espera. Amigos de Cadena Sur, pues ustedes saben que el tercer domingo de junio es el Día del Padre y pues Óptica Urbana ha decidido que todo el mes de junio es el Día del Padre. Por eso, ya que estamos a punto de terminar este mes, es importante que ustedes aprovechen y revisen los ojos de papá, de su abuelito, de las gentes mayores ahí en su casa. Y pues, ¿por qué es importante hacer esto? Bueno, pues porque la salud visual es realmente básica para poder llevar pues un estilo de vida sana. Así es de que si usted observa que su papá tiene lagrimeo, comezón en el ojo, visión borrosa y algún otro problema de la vista, pues Óptica Urbana le tiene grandes promociones por el Día del Padre, junto con Maroteja. ¿Y en qué consisten estas promociones? Bueno, pues la primera es que el lente menor a 4 dioptrías con la tecnología AR Blu-ray están desde 990 pesos, vea usted, y el bifocal, que también menor a 6 dioptrías con la tecnología AR Blu-ray está desde 1,250. Y también está el lente progresivo menor a 6 dioptrías con la tecnología Blu-ray desde 1,500. Y bueno, pues todas las promociones incluyen una plantita de regalo, una caja personalizada, su líquido desinfectante y también su lienzo para que usted esté ahí constantemente limpiando sus cristales. Recuerden que Óptica Urbana está en Nicolás Bravo 103, a tan solo cuadra y media de la glorieta de la Cabeza de Juárez, y ellos le atienden en el 734-121-8549. Llámeles ahora para que empiece a ver mejor. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y la psicóloga Olga Valerio nos está hablando de cómo sobrellevar el duelo. Y bueno, maestra, pues tú nos dices aquí que los duelos no se elaboran en una secuencia fija, así en las etapas en las que como las que nos hablaste en el bloque anterior, sino que pueden saltar, puede empezar con la 4, luego regresarse a la 2, luego la 1 y luego así te regresas a otra, porque pues tiene que ver también la persona, su estructura personal, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que me ha tocado ver duelos en los que, por ejemplo, ya era una persona mayor la que falleció, ya todos estaban esperando ese momento, porque además ya estaba sufriendo mucho la persona. Y entonces fíjate que empiezan con la aceptación, o sea, por ahí empieza su duelo, ¿no? Por la aceptación de decir, ok, ya estaba sufriendo mucho, vamos a hacer todos los trámites, vamos a hacer el sepelio, vamos a avisarle a la gente, etcétera, ¿no? Y entonces parece que anda muy tranquila la persona y hasta decimos, ay, mira qué bien lo tomó. Y le decimos, qué fortaleza la tuya, qué bien lo estás tomando, está muy bien porque tú eres el pilar de la familia, etcétera, ¿no? Pero está en la etapa de aceptación. Después resulta que un mes después se pone a llorar, pero así como Magdalena, y todo el mundo se queda muy sorprendido y dice, ¿qué le pasó? Pues si ya lo había aceptado. Es que ahí empezó su duelo, en la etapa de aceptación, pero después, cuando vio que la vida cambió, pues se niega y dice, no puede ser que me esté pasando esto, ¿cómo? Y aunque él sepa conscientemente que era algo que tenía que pasar, no termina por aceptarlo. Entonces pasa de la aceptación a la negación y luego a la negociación. Es decir,
Por eso puse aquí un ejemplo de un vórtice, de un remolino, Sí. en el que no hay un orden, ¿no? O Ujú. sea, si le tratamos de encontrar un orden al vórtice, bueno, sí lo tiene, pero es mucho más complejo que el ciclo que expliqué hace un momento. O Sí, sea, en el vórtice hay otro ritmo. sí. Y el especialista lo que hace es acompañar al deudo en ese remolino, se mete uno con el paciente en ese remolino para entender que no se va a ahogar ahí, que parece a lo mejor que se va a ahogar, que parece que esto es muy duro, que esto es muy difícil, que esto es el final, pero no. Pasa como cuando te avientas a una alberca muy profunda y sientes que llegaste abajo y luego para subir sientes que ya falta poco, pero no llegas y casi, casi ya y no llegas y dices, wow, ¿a qué horas va a acabar esto? Sí. Así es el proceso de duelo. Ahora bien, Y maestra, em, yo he registrado algunos casos, por ejemplo, de hombres o mujeres que se quedan viudos después de muchos años de casados y después de un tiempo, no sabría definirlo, 6 meses, un año, como que se vuelven a juntar con una persona. Oye, ¿hay algún un tiempo así estándar para elaborar el duelo? Y los expertos dicen que aproximadamente 3 meses Ujú. son suficientes como para pasar la etapa de negociación y empezar la aceptación, Bien. ¿no? Ujú, Pero no, o sea, eso es lo que ujú, teóricamente tendría que durar un duelo, ujú. pero a veces no, te digo que es como un vórtice. Entonces, 3 meses sí a veces es suficiente para que la persona retome su vida, haga el esfuerzo de retomar su vida. Pero eso no quiere decir que cuando respira no siente así como que le falta el aire, como que todavía le duele, ¿no? Eso no pasa tan pronto. Entonces, la duración del duelo puede ser un poquito más complicada, puede durar un poquito más de tiempo e incluso se puede agudizar con algunas fechas importantes. Por Ujú. ejemplo, Navidad. A mí me ha Ajá, tocado estar con pacientes en Navidad, en Año exacto. Nuevo, Ujú. que es la primer Navidad o el primer Año Nuevo que no están con la persona. Entonces me Exacto. dicen, de verdad me ha estado costando mucho trabajo la Navidad y te juro, yo me he regresado a las 10 de la noche Sí, de la casa del paciente en Navidad porque de verdad no puede estar, o sea, no puede, el nivel de ansiedad es demasiado, a sí. pesar del medicamento, a pesar de la psicoterapia, se siente terriblemente mal. Entonces, o pasa en el cumpleaños del fallecido, o pasa en el Exacto. cumpleaños de la O, persona o, o doliente. lo que Es llamamos el decir, cabo de año, maestra, el primer aniversario eh, luctuoso también, ¿verdad? ¿sí? Mm. Ahí como que se cierra, más bien decimos que se tiene que cerrar un ciclo Ujú, y el doliente dice, pues yo no he cerrado nada, o sea, no importa que sea el cabo de año, yo me siento ujú, peor, me siento incluso igual que el día que se murió, ujú. ¿no? Sin embargo, esas cosas son importantes porque le ayudan a hacer el ritual y terminar de sepultar emocionalmente a la persona. Una cosa es que sepultemos físicamente a la persona y otra cosa es que sepultemos emocionalmente Ujú. a la persona, ¿no? Eso yo creo que nunca puede ser. Aprendemos a vivir con la ausencia de, Ok. pero no quiere decir que no lo recordemos, que no nos duela, ¿no? A lo mejor ya no nos duele tanto al punto de hacernos dejar de ir al trabajo después de 5 años, pero nos sigue doliendo y hay cosas que nos lo van a recordar. Eso es normal. O sea, la gente no tendría por qué sentirse mal y decir, pues es que tiene 10 años y yo, si de repente llega algo, pues me pongo a llorar. Sí, Ujú. es normal que de repente pasen esas cosas. Ahora, hablando de lo que dices de normal, ¿qué es normal en el duelo, maestra? De acuerdo a esta imagen que nos presentas acá. Ujú. Fíjate que es normal que cambien las cosas en el ámbito espiritual, Sí. es decir, que se pongan en cuestión las creencias que tenemos de todo tipo. Es normal que haya un aislamiento social también, que en el área de lo social, pues la gente se retraiga un poco, que no quiera hacer algunas cosas que hacía antes,
No hay que insistirle tampoco demasiado, hay que respetar el tiempo que tenga para volver a hacer esas cosas, ¿no? El doliente sabrá en qué momento lo puede hacer, hay que invitarlo amablemente, pero tampoco hay que obligarlo a hacer las cosas. En lo conductual también debe de haber cambios, lo normal es que haya cambios conductuales. En el caso de algunos adolescentes a veces empiezan justamente con el consumo de drogas, precisamente cuando murió su hermano o su papá o su mamá, etcétera. Entonces, coincide ahí, ¿no? Y lo llevan a terapia porque consume alguna droga, pero cuando uno investiga, pues resulta de que fue el inicio del duelo y así trato de enfrentarlo. Digo, no es la mejor manera, pero suele ocurrir. O algunas gentes empiezan a tomar fármacos y después ya no los dejan, ¿no? Entonces también es otra forma de adicción. Y hay alteraciones cognitivas, a veces ya no tenemos tan buena memoria como antes, tan buena retención como antes. Eso también es normal dentro de un duelo. Y en lo emocional, pues es normal la tristeza, a veces la rabia, a veces el hastío, la impotencia, la desesperanza. Eso también es normal dentro de un duelo. No estoy diciendo que sea lindo, estoy diciendo que es normal, que tendríamos que pasar por todo eso, ¿no? Y que eso no significa que la persona no sea fuerte, porque hay personas que se enojan mucho y se enojan con la vida y se enojan con la gente y avientan todo. Está bien, o sea, está bien si la gente necesita aventar cosas y de repente no quiere hablar con alguien, está bien, eso es normal dentro de un duelo. Y si eso le va a ayudar para elaborar algunas cosas, está bien y hay que respetar eso, ¿no? Hay cambios que a veces el dolor se circunscribe en el cuerpo y empieza a tener dolores que no tenía antes. Sí. Algo que luego escuchamos en circunstancias así, que alguien recomienda a otra persona, no, 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 mira, ya no llores, o déjalo descansar, o cosas así, y es como quitarle el duelo, quitarle ese derecho a sentir ese dolor, ese duelo, ¿no, maestra? Sí, por eso puse aquí este pensamiento que muy en poquitas palabras nos dice bien qué es lo que pasa, ¿no? No me quites el duelo. El duelo está natural, dice, como llorar cuando te lastimas, como dormir cuando estás cansado, como comer cuando tienes hambre. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. Entonces, hay que darle chance de que haga todas esas cosas que necesita hacer. Si quiere llorar así a grito abierto, pues hay que darle chance de que lo haga. Si quiere dormir mucho rato, pues que lo haga. Después de un tiempo, cuando ya sienta que ya no lo necesita, el doliente mismo lo va a dejar de hacer. Solo hay que estar como muy pendiente para que el doliente sepa que cuando nos necesite, ahí estamos. Y que si necesita ayuda profesional, también le podemos decir, oye, ¿cómo ves? Vamos al psicólogo, vamos al tanatólogo, ¿con quién quieres que vayamos? Para que nos ayude a todos a resolver este conflicto. No es solo a esa persona que está teniendo más síntomas, ¿no? Sino a lo mejor nos puede ayudar a toda la familia. Los tanatólogos, los psicólogos estamos preparados para eso. Y esta imagen con esta reflexión tan importante que me voy a permitir leer, la maestra, que dice: no le pidas Sí, a claro. una persona en duelo que sea fuerte cuando no lo puede ser, no le aconsejes que no llore porque las lágrimas son parte del dolor. No compare su pérdida con otra, porque cada duelo es único y personal. No lo empujes a que contenga sus emociones, porque sería agregarle más carga. Acompañar en el dolor no significa darle ánimo para quitarle su pena. El silencio muchas veces es tocar con respeto el alma del que está sufriendo. Una absoluta comprensión, ¿verdad, maestra? Sí, y un absoluto respeto al dolor del otro, ¿no? Enojarse con él a lo mejor no le va a funcionar mucho, ¿no? Hay gente que de pronto en esta pandemia ha perdido a alguien y se ha desconectado, por ejemplo, de redes sociales y no habla con nadie y no publica nada,
y no se aparece y si se le habla no contesta, está bien, hay que darle tiempo. Ya llegará un momento en que se quiera abrir, en que quiera acercarse, en que necesite hablar y entonces sus amigos estaremos ahí para escucharlo sin reproche, sin decirle, oye, no me contestaste el mensaje que te mandé hace 2 meses y yo me sentí muy ofendido. No, pues finalmente eso no tiene como mayor importancia, ¿no? Es algo que si la persona necesita ese tiempo, pues hay que respetárselo. Maestra, en el 2009 que vivimos un poco de este aislamiento con la influenza, Perdón. siempre como que estábamos hablando sobre, pues, de oídas sabíamos gente que estaba muriendo por influenza, pero ahora en esta pandemia es diferente, porque ya no solamente lo sabemos de oídas, conocidos de nuestros conocidos, sino que ya gente que directamente nosotros tratamos se ha ido. Y este ha sido tu caso, maestra, porque pues aparte de las pérdidas que has tenido con compañeros de la universidad, con gente que estaba cerca de ti en el terreno académico, ahora recientemente también te tocó con el doctor que fue por muchos años médico de tu familia, el doctor Ángel Villada Solórzano, maestra. Sí, desafortunadamente pues nos enteramos desde que estaba enfermo el doctor Ángel Villada y pues ya después nos enteramos de la triste noticia de su deceso y realmente fue algo muy doloroso para mucha gente. Yo creo que en Zacatepec, yo creo que casi todos habíamos ido alguna vez con el doctor. Yo lo conocí llegando aquí a Morelos, ¿no? Yo llegué aquí a los 11 años. Y pues, fíjate que tenía tiempo hasta para escuchar tus asuntos personales, porque yo me acuerdo que jovencita le dije, voy a estudiar psicología, y me dijo, sí, o sea, imagínate, hace 35 años, ¿no? Me dijo, sí, que estudie psicología, yo le voy a pasar pacientes, entonces, y sí lo hizo, ¿eh? O sea, sí me lo cumplió. Era un hombre tan entrañable, tan amable, tan ético también, que por supuesto lo vamos a extrañar siempre porque pues era de esas personas que además hacían su trabajo con muchísimo gusto, con mucha entrega. Él vivía para la medicina, ¿no? Para su familia y para la medicina. Entonces, saber que partió en estas circunstancias trabajando, ¿no? En esto, pues sí, finalmente resulta ser bastante complicado porque, pues, siempre nos dejará un vacío en el corazón muy difícil de llenar. Yo creo que son de esas cosas que no se pueden llenar fácilmente, pero que sin embargo, pues yo creo que nos puede confortar un poco el saber que hizo hasta el último momento lo que él amaba, que murió haciendo lo que él amaba, que era atender a sus pacientes, y pues nos deja también un gran ejemplo de lucha, de entusiasmo, de solidaridad, de pensar en el otro como alguien realmente importante, ¿no? Entonces, el doctor Ángel Villada es entrañable para muchísima gente. Yo creo que son de las personas que cuando nos enteramos, pues inmediatamente pensamos en que efectivamente esto de pronto es muy doloroso porque no son personas que deberían irse, pero la vida es así. Maestra. Y nos queda recordarlo con mucho cariño. Así es que desde aquí nuestro más sentido pésame para su familia y para todos sus amigos, porque seguramente que a pesar de que el doctor ya no está, vamos a tenerlo en nuestro corazón por mucho tiempo. El equipo de producción de Carpe Diem te quiere agradecer a través de mis compañeros Javier Cabrera, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Juárez, nuestro coordinador general Evaristo Torres Sucampo, tu servidor, estas reflexiones, esta información para toda la gente y yo quisiera pedirte, maestra, todos sabemos que tú eres una profesional de la salud emocional,
Pero antes que esto, eres un ser humano. ¿Cómo lograr sobreponerse a esta situación, a estas pérdidas, a estas ausencias físicas desde el corazón, desde lo humano, maestra? Mira, yo creo que hablar ayuda mucho, escribir ayuda mucho, hacer algo con este dolor ayuda mucho. Eh, Acercarse con gente con quien lo podamos compartir también ayuda mucho. Buscar ayuda espiritual también ayuda muchísimo. Y tener como un buen bagaje de fuerza interior para enfrentar esta situación en la que desafortunadamente vamos a seguir viendo gente que se va, y entender que estas situaciones pues las vamos a seguir viviendo y tenemos que aprender a vivir con ellas, ¿no? Yo creo que también hay que mostrar mucho respeto para las personas que vamos quedando y que tenemos que aprender a vivir con esta pérdida y a veces acompañar solo en silencio, ¿no? O sea, no, a veces ni siquiera necesitamos decirle algo más a la persona, simplemente que sepa que estamos ahí cerca y que lo podemos escuchar. A veces eso, solamente eso, ya es de gran ayuda. Y recordar siempre a nuestros seres queridos con mucho cariño y aprender de las cosas que nos enseñaron, creo que es la mejor manera de rendirles un homenaje por toda la Maestra, vida que nos te abrazamos fraternal y afectuosamente. Gracias. Gracias, igualmente. Carpe diem para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.